Bien, estamos. Mi nombre es Johnny Pineda Muñoz. Bien, Johnny, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Espero te encuentres súper bien. Muchas gracias. Bueno, empezamos. Coméntanos quién eres, qué cargo tienes ahorita, eres profesional en qué, te especializaste en qué. Bueno, tengo 26 años, soy comunicador social y periodista. Tengo un diplomado en responsabilidad social empresarial del Bosque. Culminé la especialización estratégica para las organizaciones. Actualmente trabajo en una empresa del Sistema Integrado de Transporte Público, se llama Masivo Capital. Ahí desempeño el cargo como jefe de comunicaciones y responsabilidad social empresarial. Ok, bueno, ahora empezamos así ya como con lo de la especialización. ¿A ti te parece que ser especialista en comunicación estratégica te contribuyó en algo para el ascenso o mejoramiento laboral en que te encuentras? Realmente en mis experiencias pasadas he trabajado, dirigí la Fundación Challenger, después pasé a Bavaria, pasé como director de comunicaciones de una firma en consultoría y entrar a una empresa, que en otro ramo totalmente diferente donde no tenía conocimiento. Al principio era solamente comunicación externa, todo un tema de responsabilidad social, y cuando asciendo, a jefe de todo el departamento de comunicaciones, pues me afronto también al tema de comunicación organizacional. Desde el momento en que entré y la culminé, creo que adquirí unas herramientas potenciales. Digamos que hoy en día, aparte de ser el jefe de comunicaciones de mi empresa, estoy apoyando otra empresa de transporte público del Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá, pues gracias a las herramientas que adquirí y al conocimiento que he demostrado dentro de la organización. Y todas estas herramientas te las dio la especialización. Sí, en gran parte. Digamos que en gran parte fue el aprender, probar y ver el resultado. Digamos que toda la carrera de la especialización era enfocada en Masivo Capital. Entonces, todos los trabajos, exactamente, tanto el trabajo de investigación como pues de las diferentes materias fueron enfocadas hacia lograr esos objetivos organizacionales de la empresa y ver cómo la estrategia la vinculaba a cada proceso de la comunicación, desplegándola no solamente a mi departamento, sino a los diferentes procesos de la organización. Bien, ¿y qué conocimientos o habilidades del quehacer laboral fortaleció la especialización? ¿Qué fue ese plus? Digamos que cuando uno estudia un pregrado en una universidad y te forman en comunicación, te sesgan a que es solamente ese nicho, el que hace un mensaje, el que emite noticias, el que hace un boletín interno, el que hace canales de ya sea pantallas LCD o mensajes de texto, pero no te abren la puerta mental del poder que tiene una comunicación en la organización, específicamente en la estrategia, y es conocer a una organización desde su todo. Digamos, no es solamente desde hay que hacer un comunicado que diga esto y esto y esto, sino hay que conocer a qué público va este mensaje. ¿Quién es ese público? Pues porque, en mi empresa lo hablo muy particularmente, pues tengo hasta bachilleres, hasta personas que no saben ni leer ni escribir, hasta personas muy preparadas académicamente. Entonces el mensaje sí o sí tiene que ser diferente, los canales de comunicación deben variar dependiendo de la consulta, del nivel de edad. Entonces realmente sí me permitió de pronto abrir mi mente y conocer, pues aprender a evaluar la organización. Aprender a saber que yo no solamente me tengo que orientar en temas de comunicación o solo lo mediático, sino también conocer una organización desde su estado financiero. Digamos que fue un reto para mí porque la organización presenta dificultades económicas, y entonces es entender qué es una ley de reorganización, es entender cuáles son los parámetros, los tiempos que se dan, la deuda que tiene la organización, con sus acreedores, deudores, y es entender todo eso, y cuando tú empiezas a entender, logras comunicar más fácilmente las cosas. También se ven los indicadores y todo eso, mejor dicho. Bueno, ahora la pregunta contraria. ¿Qué conocimientos o habilidades del quehacer fueron como una debilidad o que faltó fortalecer en la especialización? Digamos que los conocimientos todos fueron elementales. Que vi de pronto de la especialización fue el orden en que se daba estas herramientas. No existió ese orden en estructura debes aprender primero el paso 1, paso 2 para poder desarrollar. Entonces esa fue una dificultad. A veces empezamos desde la mitad, después veíamos un poco de la final, y al final estábamos viendo cosas que sí o sí se necesitaban desde un principio, y es como hacer un diagnóstico, y el diagnóstico comenzamos a verlo en el segundo semestre, y que pues la docente tenía todas las herramientas que esas nos hubieran servido desde el inicio, el paso 1. Claro.
Digamos, ahorita nos podrías hacer una breve descripción de las responsabilidades que tienes como comunicador estratégico dentro de tu campo laboral. Sí, una de las responsabilidades primarias es la confianza que tienen los empleados, todos los stakeholders, tanto internos como externos. Entonces, esa es una de las responsabilidades. Dos, saber asesorar muy bien a la gerencia. Digamos que uno cuando se encuentra en unos niveles directivos y ya gerenciales, tiene que aprender a tomar decisiones, porque un negocio se maneja así de decisiones. Pero también es una buena decisión la que se tomó. Entonces, realmente el reto acá, ¿cuál es? Tener ese panorama completo de la situación y poder orientar hacia la resolución de las dificultades o la consecución de los objetivos. Esas son las responsabilidades máximas que tienes actualmente. Digamos ahorita, ¿cuál es el riesgo de no manejar la comunicación estratégica en una organización? El riesgo. Lo voy a puntualizar en mi empresa porque es el ejemplo claro. Acá el riesgo de una mala comunicación es bajar la productividad y generar automáticamente la liquidez de una organización. Okay. Digamos, nosotros nos encontramos en un momento que es la 1116, que es un tema legal de reorganización, cuando la empresa no tiene los recursos económicos para cumplir sus obligaciones de pagos. Entonces entra como a un proceso legal y la gente cuando dice ya entraron a un proceso, pues existe una mala desinformación porque ya empiezan a especular, ya quebramos, ya se cerró, ya empiezan a buscar otro trabajo. Entonces una mala comunicación en una empresa puede generar pues demasiados riesgos, entre esos cerrar la empresa, bajar productividades, generar ruidos internos, chismes de pasillo. Entonces hay una consecución de problemas y todos son a causa de una mala comunicación. Digamos, a raíz de eso puedes describir las principales dificultades para realizar una estrategia de comunicación en tu campo laboral. Sí, la falta de comunicación entre los niveles jerárquicos. Entonces el jefe siempre está sentado muy ajeno a la operación o está muy lejos a la realidad de la ejecución operativa. Okay. Y el nivel operativo nunca tiene esa confianza de acercarse o de poder dialogar o de poder expresar esas oportunidades de mejora, iniciativas, pues porque siempre el jefe está a otro nivel. Entonces esa barrera entre niveles jerárquicos dificulta mucho la comunicación organizacional. Sí, se sesga toda la vida. Sí. Digamos, en estos tiempos de crisis, la comunicación estratégica, ¿qué podría añadir a una organización? La comunicación estratégica añade confianza. La comunicación estratégica añade seguridad en el trabajo, añade bienestar a los empleados. Digamos que un empleado bien informado es un empleado más tranquilo de su trabajo, no desconfiado de sus labores. La comunicación empieza desde que ingresa un empleado a la organización y se le da claramente las instrucciones, un manual de funciones. Pero pues a veces se presentan casos pues fue contratado para esto, pero no se le explica claramente y no se garantiza que lo que se está explicando es lo que se está entendiendo. Para ti, en este momento es un buen momento para la comunicación. Sí, digamos que en general, en el mercado o algo así. ¿Hacia allá va orientada la pregunta? Sí. Digamos, hace 6 años tuve la oportunidad de trabajar en una firma en consultoría donde la comunicación organizacional era un plus. Se fue desvalorizando en la medida en que los mismos profesionales en comunicación iban desvalorizando su trabajo y iba siendo más económico. Y se fue confundiendo la comunicación estratégica con una comunicación funcionalista. Entonces era pegar la cartelera, era hacer una noticia y actualizar en todos los medios internos, intranet, boletines, pero no era orientado hacia mirar cuáles eran nuestros objetivos y sobre eso construir esos contenidos y estrategias. Hoy en día nuevamente se está retomando la importancia. Digamos que sí o sí en nuestras empresas, por ejemplo el transporte público, es obligatorio tener un departamento de comunicaciones porque han valorado la importancia de comunicación y comunicar y saber comunicar alineado a unos objetivos estratégicos de la organización. ¿Tú hacia dónde crees que va la comunicación? ¿Hacia dónde crees que va a evolucionar? ¿Hasta dónde crees que va a llegar? Hoy en día las puertas se abrieron al mercado tecnológico, las plataformas digitales. Entonces, todos, sí o sí, así a nosotros que estuvimos 5, 6, 7 años en una universidad no nos guste, todos nos volvemos comunicadores.
porque es la función comunicar, transmitir información, recibir información. Pero es como nosotros como comunicadores comenzamos también a innovar en esas plataformas y generar ese contenido sólido. Entonces, digamos, en una organización ya no se puede caer únicamente en un boletín físico, pues porque la gente ya no lee, la gente le da pereza, es tedioso, el tema ambiental, tú sabes que también es un auge hoy en día, entonces mejor las plataformas digitales, las app en los celulares, ya las personas de 50, 60 años pues tienen un smartphone, entonces es como nosotros también logramos esa evolución. Obviamente esto tiende a seguir evolucionando tecnológicamente, no sé, hologramas posiblemente, pero que la estrategia nunca se pierda del horizonte. No es solamente hacer contenidos por hacer, sino también ir creciendo con la tecnología, pero para generar contenidos sanos. Y bueno, teniendo en cuenta eso que acabas de decir, de que todos en algún momento nos volvemos comunicadores, ¿tú crees que cualquier profesional puede desarrollar funciones, las funciones de un comunicador estratégico? Van a haber algunas profesiones que sí tengan ese enfoque, digamos los planeadores, porque sí o sí tienen la necesidad de estructurar estrategias para el cumplimiento de objetivos. Pero el rol del comunicador es indispensable. Aunque todos comuniquemos, que es lo funcional, yo envío un mensaje, tú lo recibes y me lo respondes, no tiene el mismo trasfondo de evaluación y de análisis crítico como el estratégico. El estratégico piensa antes de actuar, evalúa lo que hizo y pues finalmente genera planes de acción o correctivos, dado el caso. Ok, ¿tú cuál crees que es el mayor desafío de un comunicador estratégico? La confianza de sus jefes hacia el trabajo ejecutado. Vuelve y juega. Digo lo mismo porque es la realidad, lo he visto en mis trabajos. El comunicador a veces pues no es valorado, es mal pago y pues no le tienen la confianza, digamos, como lo podían tener a un ingeniero, un arquitecto, otras profesiones. Entonces no le dan ese valor a la profesión ni al profesional. Cuando uno empieza a mirar los resultados y que hoy en día todo se mueve con dinero, es como yo como comunicador estratégico logro generar planes desde mi rama, pero que generen productividad dentro de la organización, el tema de resolución de conflictos y que eso me genera y me envuelve a la confianza de los directivos y las gerencias. Estabas hablando de que de pronto a los comunicadores no le dan como su importancia, digamos, ¿cuál es el nivel que debe tener un comunicador en la estructura organizacional de una empresa? Un comunicador estratégico debe estar al lado de las gerencias, porque es ese asesor. Anteriormente se manejaban oficinas asesoras, ya comenzaron a vincularlas dentro de las organizaciones y es ese rol que puede asesorar y orientar a las cabezas a tomar decisiones, pero decisiones que sean pensadas en todos los públicos, en todos los escenarios y para lograr los objetivos. Bueno, de acuerdo a eso que dices, el nivel que debe tener un comunicador debe ser directivo, estratégico u operativo. Estratégico toda la vida. Toda la vida estratégico. Operativo es la cartelera. Y bueno, ya como mirando la parte más, centrándonos más en la especialización en Uniminuto. ¿Tú cuál crees que es la diferencia de ser un comunicador estratégico de Uniminuto a ser un comunicador de cualquier otra universidad? El enfoque al desarrollo de la persona humana. Toda la parte humanística. humana. Digamos que se vuelve lo mismo cuando uno entra a un pregrado X, no conozco cómo sea el de Uniminuto porque no estudié acá, pero digamos en el mío era un tema de contenido teórico, funcionalista. Pero cuando uno entra a Uniminuto empieza a marcar la diferencia. Entonces es el sello Uniminuto, sus labores sociales, es un marca social que pues quien no conoce cuando ponen la propaganda, el día que ya pasó y la noche que llega a Uniminuto, entonces es esa marca religiosa, pero que tampoco te la marcan como obligatoria, sino es esa vocación del servicio y como, digamos que a mí me interesó mucho la especialización cuando logramos ver que desde comunicadores estratégicos logramos mejorar la calidad de vida de otras personas dentro de nuestro entorno laboral. Yo tengo una preguntita. ¿Tú lograste implementar la estrategia que desarrollaste
a lo largo de tu especialización en tu empresa? Digamos ¿Ya que lograste? se logró hacer diagnósticos, se logró hacer planes de acción que lograron objetivos dentro de la organización, reubicación de espacios y demás. Pero nuestro trabajo era el tema en el escenario que la empresa liquidara, cómo íbamos a desvincular humanamente a todos los 3.700 empleados. Como no, como logramos como empresa superar esa crisis y no liquidamos, pues el trabajo se quedó estático. Ok. Entonces, O sea, no logramos ejecutarlo al 100%, pero él tenía como un plan B y es cómo se desvinculan o se hace carrera dentro de la organización. Entonces, eso sí se logró implementar. Digamos que el otro escenario, el trabajo era, bueno, no quiebra la empresa, ¿qué vamos a hacer? Y es crear dentro de la empresa un programa que permitiera que la gente se adaptara a otros cargos o que cuando salieran amigablemente con la organización. Normalmente cuando uno se va es porque pues no está a gusto con la organización, porque encontraron dificultades con su jefe. Entonces nosotros logramos hacer entrevistas a hora de salida, enviar mensajes como agradecemos, esperamos volverlo a ver. Entonces es toda una estrategia de fidelizar también a la persona que se va. No que se vaya con las puertas cerradas, sino con las puertas abiertas y que pueda recomendar a la organización. Esa es la confianza que queremos generar. Y se logró, se ha ido logrando. ay, no, súper chévere. Para ti, bueno, ¿qué cambios significativos en lo personal y en lo colectivo has tenido a partir de la comunicación? En la parte personal, a tomarme un tiempo a pensar las cosas, pero pensarlas bien. No solamente 5 minutos sentarme, sino a pensar muy bien, analizar y luego sí ejecutar. Digamos que lo que decimos, el enfoque humano de la especialización te brinda a ti también herramientas personales y es relájate, cálmate, van a haber escenarios, pero si tú no logras ser estratégico en cada escenario, el que va a perder eres tú. Y en lo profesional es adquirir otras herramientas como profesional, valga la redundancia, y sobrepasar a otros niveles. O sea, digamos, hoy en día el que tiene un pregrado era hace 5 años el que tenía un bachillerato. Entonces, acá la idea es cómo refuerzas esos conocimientos y los aplicas. Pero estas herramientas son las que te digo, las que te permiten pensar, las que te permiten alejarte de los problemas cotidianos, de el entorno donde estás. Digamos que yo era uno de los que, yo amo mi empresa porque es así, pero lograr salirme y ver que hasta de mi mismo trabajo habían falencias y que tocaba mejorar, pues es un logro impresionante. O sea, tú mismo criticar tu trabajo es algo impresionante que, digamos, no todos tienen la capacidad de hacer y la especialización te brinda eso, lograr y autocriticarte. ¿Cuál es esa primera tarea que debe atender un comunicador estratégico dentro de una organización? Las personas. La primera tarea es atender a las personas y sus necesidades, pero no necesidades solamente personales y profesionales, sino también familiares. El tema de que cuando tengo problemas en mi casa no los puedo llevar a mi hogar y de mi casa a mi trabajo al hogar, es mentira. Digamos, todos somos seres humanos y llenos de emociones. Si me va mal en mi casa, seguramente llego a mi trabajo mal y algo va a salir mal y viceversa. Acá, ¿cuál es el tema? Es cómo logramos apoyar desde nuestro rol estratégico para mitigar esas cosas. ¿Qué pasó en su casa? No sé, una sesión con una psicóloga, con un trabajador social que permita al empleado desahogarse, ¿ves? O sea, hay muchas estrategias, pero es lograr llegar a ese ser humano. Y de ahí, no sé, ¿qué hace que un comunicador sea estratégico? El identificar eso, el lograr no solamente pararse en lo operativo de una función, un cumplimiento de metas, sino la identificación de eso, de ese valor agregado. No todas las organizaciones te van a estar preguntando, oye, ¿estás bien o no estás bien? Pero el simple hecho de eso te genera mucho, o sea, el simple hecho de hacer una pregunta genera un cambio organizacional impresionante. Y es un tema de fidelización, un tema de confianza, un tema que no solo vinculas a un empleado, sino a su familia, a toda la cadena de valor. Y el empleado sí o sí siempre va a estar más contento cuando vinculas a su familia, porque le das otro valor adicional. Entonces son salarios emocionales, que la gente no lo tiene en cuenta, pero es un salario emocional que al nivel de productividad es muy importante. Y como comunicadores tenemos que identificar esos espacios y oportunidades dentro de las organizaciones. ¿Para ti es importante que hayan especialistas en comunicación estratégica? ¿Por qué crees? Toda la vida. Digamos que el comunicador básico ya está pasando de moda. Y por lo mismo que te digo, o sea, sí o sí, las grandes empresas
confían en comunicadores para la toma de decisiones, porque piensan estratégicamente, porque pueden analizar, porque prevén situaciones que para la gente obvia o operativa no es clara. Entonces, o una crisis mediática que puede afectar a una marca grande de un producto, un mal manejo de estas situaciones, sin desmeritar, digamos, las otras profesiones. Cualquiera puede manejar, puede ser community manager, pero no cualquiera puede darle el manejo a las situaciones como lo puede hacer un comunicador estratégico. Ya finalizando, para finalizar ya. Desde tu posición, ¿qué consejos les darías a nuestros nuevos estudiantes de la especialización para su futuro laboral? Nunca pierdan la esperanza de creer en la profesión, porque una vez estudiando su pregrado llega a un punto donde se desmotiva porque empieza a escuchar los rumores o los comentarios que hace un comunicador. ¿Para qué sirve esa carrera? Eso está mal pago. Usted se va a poner a escribir, va a ser para un periódico. Entonces realmente acá es la confianza en lo que uno quiere, lo puede hacer y lo puede hacer muy bien. Pero acá es, no pierdan la esperanza, metan la ficha, la vocación toda la vida, porque también es un trabajo muy social, como lo dicen nuestras profesiones de nuestra rama social. Entonces sí o sí tiene que ver con el relacionamiento interpersonal y de todos los públicos. Y nada, la estrategia es súper importante. O sea, hay que pensar más allá de lo básico y de lo que uno aprende. Entonces, acá la idea es invitarlos a eso, a que pasen el mismo proceso que ha pasado uno, de transformación, tanto de pensamiento, tanto de habilidades, como de persona. Bien, muchísimas gracias, no, Johnny, gracias por a ustedes. a esta entrevista, ¿verdad? Fue muy enriquecedora y créeme que esto va a salir. Yo lo sé. Felicitaciones a ti y que te vaya muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Listo.